Así ocurrió la reforma de Hilaire Belloc en Convicción Radio. La reforma fue un levantamiento de los ricos contra los pobres. Esta máxima quizás sea lo que mejor resume la importante crónica contenida en este programa, que describe la fenomenología de la reforma de Lutero, Calvino y Enrique VIII, el comienzo del capitalismo y la legalización de la usura, considerada cada vez más como legítima, natural y hasta beneficiosa. Así ocurrió la reforma de Hilaire Belloc en Convicción Radio. Capítulo 7. La Batalla Universal, 1559-1572. Intentando responder al porqué y a la vez que al cómo de la reforma, nos hemos internado hasta la segunda mitad de su siglo, el XVI. Estamos en 1559, más de 40 años después del comienzo del primer movimiento. Todos los que tenían poder al comenzar la primera inundación han muerto. Los actores originales, Lutero, Zwinglio, Erasmo, son cosa del pasado. Melanchthon agoniza. La generación de jóvenes que actuó en el primer asalto y en la defensa ha envejecido y su influencia ha cesado. La ha reemplazado otra nueva que no puede recordar la antigua unidad incuestionada de la cristiandad. Ha comenzado a existir un organismo separado, completamente nuevo, vigoroso y opuesto a la Iglesia, más o menos unido bajo la disciplina de Calvino e inspirado por su espíritu. El espíritu protestante se ha encarnado y vive ahora una vida personal. La amenaza de ruptura y, lo que es peor, de caos en Europa podría haber sido disipada y nuestra raza habría retornado a su seguridad moral y a su felicidad, como lo había hecho antes, luego de riesgos similares, si una combinación de infortunio y errores no hubiese contribuido a acrecentar los efectos de la fatal dilación de una reforma desde adentro. En el comienzo mismo, el triunfante ataque de los turcos había paralizado al emperador. La Roma política había comprendido mal la escala y las características del levantamiento. Enrique VIII había roto ciegamente con Roma por una minúscula cuestión personal y se dejó conducir al fatal error de la destrucción de los monasterios ingleses. De este modo, había transcurrido toda la parte útil de una vida, sin que surgiera el remedio, con las cosas empeorando cada vez más. Los hombres, cada vez más habituados al antagonismo, se incorporaban a dos cuerpos contrarios que se acercaban a la guerra. El saqueo de la iglesia, donde se produjo, ya había tenido tiempo de convertirse en un interés creado. Había grupos numerosos, educados desde la infancia en el odio a la doctrina tradicional y con entusiasmos de una especie nueva. Durante 10 años, como ya hemos visto, desde 1549 a 1559, estos cuerpos opuestos se habían estado alineando para un conflicto vital. La batalla universal se inicia en 1559 y se inflama con súbitas alternativas de victoria y derrota durante 13 años, hasta 1572. Sus características cambian a partir de esa fecha. Las probabilidades de una decisión en un sentido o el otro, triunfal retorno del catolicismo o su aniquilamiento, se hacen más débiles. Transcurren de 20 a 30 años más de combates cada vez más indecisos, durante los cuales cada bando consolida su posición hasta que su adversario ya no puede tener esperanzas de desalojarlo. La gran cuestión concluye sin una victoria. La sucesión ha triunfado en media Europa.
queda tan solo la otra mitad, exhausta, pero salva, para encargarse de la tarea de perpetuar la civilización mediante su influencia. La sociedad católica, aunque cercada, forzada a la defensiva en lo sucesivo, constreñida a una disciplina más estricta por estar sujeta a constante presión exterior, se conserva, y la cultura tradicional de Europa, lastimosamente herida, no se destruye. Este tremendo combate de los primeros 13 años se libra en 4 sectores: el francés, el inglés, el escocés y el de los Países Bajos. En el sector francés, la batalla se gana en forma precaria. En el inglés se pierde, pero debido a la suerte del sector escocés que tiene a su costado. En los Países Bajos se presentan en miniatura las características de toda esta lucha: la contención de los españoles, campeones de la fe, la triunfante sucesión de la minoría norteña, la división del país entre los gobiernos, protestante y católico, tal como iba a dividirse el conjunto de Europa. Consideraré estos sectores en el orden indicado. 1. El sector francés. En esta lucha mortal de ideas, Francia fue la arena de Europa. En Francia, donde la cuestión se disputó con mucha mayor violencia y con fortuna más cambiante que en otras regiones, los señores y hacendados hugotones que se oponían a la Iglesia Católica y a la antigua cultura de su país estuvieron muy próximos a triunfar, pero no lo lograron. El hecho de que estuvieron muy próximos a triunfar explica la interminable contienda entre filosofías opuestas que ha vigorizado y perturbado al mismo tiempo a Francia durante más de 3 siglos. El hecho de que no triunfaron salvo al catolicismo en Europa. Si consideramos todo su desarrollo, la lucha francesa abarca casi un siglo. Aun si nos concretamos a los últimos combates estrictamente religiosos, la reducción de la Rochelle abarca la totalidad de una vida muy larga. Me ocuparé aquí tan solo de su comienzo, desde 1559 hasta la noche de San Bartolomé, en 1572. Observando la cuestión en sus líneas más amplias, se tiene lo siguiente: el pueblo común, aquí como en todas partes, estaba fuertemente adherido a su religión tradicional, especialmente en París. Los intelectuales se hallaban divididos, pero lo que es esencial, la nobleza, esto es, los conductores naturales de la clase combatiente, se unen al ataque contra el catolicismo en una proporción mucho mayor que cualquier otro sector de la nación. Hubo un momento cuando la mitad de los hacendados franceses, grandes y pequeños, se levantó en armas para la destrucción de la Iglesia Católica, y mucho más de la mitad de los más poderosos y acaudalados, las familias ducales y otros nobles. La causa principal de esto fue la misma que operaba en toda Europa: la oportunidad para enormes y súbitas ganancias. Una gran proporción, en especial en la clase media y seguidores menores del movimiento, era fanática sincera de la nueva cruzada de Calvino. Exteriormente, el matiz de esa religión estaba difundido por todo este bando, pero el vigor de la fuerza estaba en sus superiores, a quienes interesaban en especial cosas más materiales. La nobleza francesa, los hacendados y grandes mercaderes habían contemplado con hambre cómo sus colegas de Inglaterra se enriquecían día a día con los despojos de la religión. Así se produce en este momento un contraste paradójico entre Francia e Inglaterra. En Inglaterra, a causa de que los hacendados estaban ahitos de la riqueza que acababan de robar a la Iglesia, el pueblo católico no daba con un conductor militar eminente, salvo algunos jefes renuentes y poco dotados, que le ayudara contra la pandilla impopular que se había apoderado del gobierno, en tanto que en Francia la nación estuvo a punto de perderse para el catolicismo por el esfuerzo armado de los frustrados terratenientes que no habían conseguido llegar a esas riquezas. Una causa subsidiaria del vigor de los hacendados franceses rebeldes fue el hecho de que, luego de la muerte de Enrique II en 1559, la monarquía francesa quedó súbitamente debilitada. Quedaron 3 niños para gobernar en sucesión, todos desdichadamente enfermizos. El último, pervertido y vicioso, y, lo que es más grave aún, todos incapaces de engendrar descendencia. Semejante oportunidad para la rebelión no podía ser desaprovechada por quienes todavía conservaban gran parte de su independencia feudal. En el poder
se perpetuaba como reina madre la viuda Catalina de Médicis, Italia, considerada como enemiga por muchos nobles franceses. Por otra parte, el hecho de que el calvinismo era algo francés, difundido en el idioma francés, que llevaba los signos del orden y de la disciplina intelectual franceses, tuvo mucho que ver con la fuerza del partido hugonote. Lo mismo que la envidia generalizada entre los grandes señores, excitada por la popularidad, el poder político y la sobresaliente riqueza de la familia de Lorena, cuyo jefe era el duque de Guisa. Este gran soldado había recuperado a Calais de los ingleses por medio de un estupendo y rápido hecho de armas, y el populacho confiaba en que continuarían sus victorias contra los extranjeros o contra los rebeldes del interior. No había sector de la vida francesa donde no penetrara la familia de Lorena, y no obstante, eran advenedizos a los ojos de los hacendados, pese a ser de un linaje muy antiguo. Entre los demás nobles, pese a sus matrimonios con la familia real, los Lorena casi no eran considerados como franceses. No llegaban a 2 generaciones de vida francesa, pues eran originarios del imperio. Los Guisa eran objeto de una oposición secreta de la reina madre, quien temía se apoderaran del trono, y de una oposición abierta de los señores hugonotes. Estos fueron causa de que el jefe de los Guisa fuera asesinado en 1563, cuando se hallaba en la cumbre de su carrera, por orden personal, según se creyó, del almirante Gaspar de Coligny. Lo que salvó al catolicismo en Francia fue, en primer lugar, la decidida adhesión del pueblo a la permanencia de la monarquía nacional, pese a que había caído en manos tan desdichadas como las de aquellos 3 niños. Los llamo niños porque lo eran al comenzar las dificultades, ya que el mayor solo tenía 15 años, pero el último, Enrique III, murió cuando ya había pasado los 40. También contribuyó la inteligencia de Catalina de Médicis, quien, pese a no ser defensora ni enemiga de la unidad católica, supo pilotear la monarquía con una habilidad durante este peligroso período y consiguió salvarla. Todo el período fue una especie de duelo entre ella y Calvino. Los choques se producían uno tras otros. Apenas habían comenzado los reinados de los jóvenes reyes importantes, una conspiración hugonota estuvo a punto de lograr el secuestro del niño soberano y el derrocamiento de Guisa. Se le denomina tumulto de Amboise. Siguieron luego encarnizados combates durante 2 años entre fuerzas regulares organizadas, y este episodio no concluyó hasta que la batalla de Dreux fue ganada por quienes defendían a la religión nacional y a la corona. Luego de una breve paz, dentro del año hubo un segundo turno de furiosos combates. Toda la situación es sumamente confusa, porque nobles y príncipes cambiaban constantemente de partido, ya a favor de la monarquía, ya en su contra, según vieran mayores oportunidades de lograr ganancias en uno u otro. Los partidos no estaban definidos. Por ejemplo, el mismo heredero aparente del trono, Antonio de Borbón, rey de Navarra, era, como hemos dicho, partidario de Calvino. Sin embargo, tiene vacilaciones y aparece ya como católico, ya como hugonote. La familia Coligny, pese a ser la más prominente en el bando hugonote, hace repetidas veces la paz con el rey, o más bien con la corte. Y el más astuto e inteligente de los 3 hermanos Coligny, el almirante, que comandaba fuerzas importantísimas, llega, en una última reconciliación, a aceptar las rentas de una abadía ofrecidas por la reina madre. Pese a que al principio los hugonotes fueron derrotados en el campo, y pese a que el populacho había comenzado a responder a sus matanzas y destrucción de iglesias, santuarios y residencias privadas con otras matanzas, hubo no obstante un momento en que pareció que la nobleza rebelde vencería. Las circunstancias en las cuales su tentativa fracasó se denomina la San Bartolomé. Esas circunstancias fueron las siguientes. El vacilante rey de Navarra tenía por esposa a la heredera de la familia Albret, grandes señores de toda la región de Gascuña que se extiende al este de las Landas, al pie de los Pirineos. Su nombre era Juana, y estaba inflamada de un odio peculiar, personal y apasionado hacia la Iglesia católica.
En 1569, 3 años antes del momento crítico en que parecía que los nobles rebeldes hugonotes conseguirían apoderarse de la corona de Francia y disolver el Estado, el general hugonote de Juana, que operaba en el sur, había aceptado la rendición de ciertos nobles católicos, con la promesa de conservarles la vida. A pesar de ese compromiso, él y Juana los hicieron asesinar a sangre fría en la fiesta de San Bartolomé. Esa fue la primera matanza de San Bartolomé. La fecha no fue olvidada. 3 años más tarde, en 1572, su hijo, Enrique de Navarra, ya adulto, iba a casarse con su prima, hija de la reina madre y hermana del rey de Francia. El matrimonio tendría lugar en París. Coligny se encontraba allí en cumplimiento de su falsa tregua con la reina madre, la cual sentía terror por la fuerza de Hugonote, y tal falsamente como él, ocultaba su odio. Si Coligny mantenía su jefatura, la corona de su hijo se perdería. Tenemos, pues, en esa fecha crítica en la historia de Francia y de Europa, a Coligny en París, encabezando con toda evidencia a los rebeldes, con un periodo en creciente aumento, una gran influencia sobre el joven rey y, al parecer, a punto de tomar en sus manos todas las fuerzas del país. Coligny era la encarnación de la rebelión de los nobles que amenazaba la corona. Él y los suyos estaban en la víspera del triunfo. Para la boda del joven heredero de Navarra, que más tarde sería el rey Enrique IV, y que era no solo el heredero aparente del trono francés, sino una de las figuras más prominentes del bando protestante, se había volcado sobre París y un gran número de caballeros hugonotes, grandes y pequeños, todos armados, por supuesto, y los de mayor importancia, con un considerable cortejo de hombres de armas. Lo que ocurrió luego fue la mezcla de tres cosas: la determinación del joven Guisa de vengarse de la muerte de su gran padre, asesinado por los hugonotes bajo la dirección de Coligny, un plan deliberado que trazara Catalina de Médicis, la reina madre, para salvar a su hijo y a sí misma de la tiranía de Coligny, y, lo más importante, un estallido de furia popular contra los nobles hugonotes. Según el cual de estos tres elementos se subraye en especial, se producirá una u otra de las numerosas versiones falsas de la famosa noche. De historia con justicia, debemos asignar a cada uno su justa proporción. La matanza de San Bartolomé podría haber tenido lugar sin la acción de Guisa, y hasta quizás sin la de la reina madre, Catalina de Médicis. Con otra certeza, no hubiera podido ocurrir de no haber existido un sentimiento intenso del pueblo de París y del pueblo francés en general contra la actitud antinacional y anticatólica de los nobles. Ya había existido un atentado contra la vida de Coligny, que había fracasado, aunque había resultado herido. Se produjo el segundo en la noche de la fiesta de San Bartolomé, el 24 de agosto de 1572, casi seguramente siguiendo órdenes del joven Guisa. Varios asesinos fueron enviados a la casa de Coligny, donde éste estaba en cama, reponiéndose de sus heridas. El joven Guisa, hijo y heredero del asesinado jefe del partido católico, esperó fuera de la casa hasta que el almirante fue despachado y su cuerpo arrojado por una ventana. Hubo a continuación un ataque por hombres armados de la facción de Guisa contra los nobles hugonotes que se hallaban en la ciudad, pero el hecho decisivo fue que, al comenzar esta parcial y restringida lucha entre facciones, todo el populacho se unió a ella. El populacho fue el factor principal en el asunto. Ya había existido gran cantidad de matanzas y asesinatos por todo el país durante más de 10 años, y el énfasis que comúnmente ponen los historiadores anticatólicos en este estallido popular en especial es antihistórico. Por otra parte, no conocemos el número total de víctimas en París y otras ciudades donde se produjeron posteriores matanzas. Se las ha estimado en unos pocos cientos, se las ha estimado en muchos miles. Tal vez la cifra correcta sea de 2000, nunca lo sabremos. Pero con relación a San Bartolomé, es importante no olvidar que por un tiempo atemorizó completamente a los nobles anticatólicos. Nunca recuperaron el tiempo que por ello perdieron.
La furia del populacho tuvo un efecto duradero que jamás logró anularse, y como consecuencia, los nobles anticatólicos y sus seguidores no lograron aniquilar la religión del país. Este hecho apasionado no concluyó de ningún modo con la guerra civil. Por el contrario, el recuerdo de la matanza hizo que esas guerras, al recomenzar, fueran más encarnizadas que nunca. Pero después de este año 1572 quedó en claro que los acaudalados hacendados y señores hugonotes no lograrían nunca destruir la corona, y que las tradiciones generales de la cultura nacional de Francia estaban salvadas. En consecuencia, mientras es preciso guardarse del error de considerar esta matanza como excepcional en la historia de la época, todas las guerras religiosas de Europa, desde los estragos de los husitas hasta las abominaciones de Cromwell en Irlanda, son una larga serie de asesinatos al por mayor. Puede no obstante señalarse en este año de 1572 no sólo como el final del primer período de las grandes guerras civiles religiosas de Francia, sino como la fecha a partir de la cual la destrucción de la monarquía francesa y de la religión nacional se hizo imposible. II. El sector inglés. María Tudor había muerto al concluir el año 1558. A continuación hubo en Inglaterra, durante 2 largas generaciones, hasta 1685, una interrumpida sucesión de gobiernos que tuvieron por objetivo permanente, tenaz e inconmovible la extirpación de lo que había sido la religión nacional. El proceso fue muy lento. La tiranía operó durante 50 años sobre un pueblo que, de ser casi totalmente católico en ideas generales, tradición y simpatías, llegó a ser más o menos mitad y mitad. En los 75 años siguientes, gobiernos anticatólicos, ahora respaldados por la mayoría de la nación, actuaron sobre una minoría católica todavía muy numerosa, que iba disminuyendo en forma constante. La política de desarraigar por completo la Iglesia Católica del suelo inglés tuvo éxito. Lo logró principalmente por medio del instrumento negativo que prohibía toda acción que pudiera mantener con vida a la Iglesia Católica, impidiendo que los niños llegaran al conocimiento de la verdad católica, acosando a los sacerdotes hasta reducirlos a un puñado de hombres errantes y escondidos, con sus vidas en peligro. Pero el máximo agente del cambio fue la supresión de la misa. Al encarar este extenso relato, hay algo que debe tenerse siempre en cuenta, que su historia, tal como se enseña en nuestras escuelas y universidades, es un relato oficial, absolutamente falso. Sería tema debatible si resultara ventajoso para el Estado que la enseñanza oficial sea exclusiva y que no se conozca crítica alguna en su contra. Hay quienes piensan que esas leyendas fortalecen a una nación. Otros piensan que la falsedad histórica debilita a una nación, por lo menos en nuestra época. Sea ello como fuere, la historia que se nos pide, aceptemos en lengua inglesa, por lo menos acerca de la fase inglesa de la Reforma, y sobre gran parte de su fase continental, no es sino propaganda. Al leerla, podría imaginarse que la Inglaterra de Burghley era una nación protestante, con una tendencia anticatólica especialmente pronunciada, que en medio de ese imaginario pueblo inglés sobrevivían unas pocas personas, antinacionales y excepcionales denominadas católicos romanos, a quienes era necesario suprimir en pro de la supervivencia nacional. La verdad es exactamente lo contrario. En medio de un pueblo conservador y desapasionado, de temperamento católico por herencia e inclinación, cada vez más orgulloso de su nacionalidad, un grupo pequeño gobernó de un modo tiránico, pero nacional, utilizando como instrumento a una minoría de fanáticos que aborrecía el antiguo credo de los ingleses, utilizando la creciente indiferencia de los ingleses hacia los detalles de ese credo, empleando en grado sumo la nueva religión de patriotismo y la política de hacer contrastar los rasgos locales con los que eran comunes a toda Europa. Quienes gobernaban actuaron así por su beneficio personal, y su instrumento principal fue la obstrucción mecánica de las avenidas por donde podía mantenerse una vida católica normal.
Durante toda la segunda mitad del siglo XVI, la masa de Inglaterra era católica en tradición y sentimientos. La tradición sobrevivía aún a principios del siglo XVI. En los primeros años del reinado de Jacob I, alrededor de la mitad del pueblo conservaba simpatía por el catolicismo. Una cuarta parte poseía estas simpatías en grado variable, y la mitad de esa cuarta parte estaba dispuesta a grandes sacrificios para confesar abiertamente su catolicismo, todavía en tiempos de la caída de los Estuardo, en 1685 al 88. Pero durante todo ese tiempo continuaba la constante presión persecutoria oficial. Se hacía imposible la práctica de una vida católica, y lo que una vez fuera la profesión abierta y normal de la tradición nacional, en materia religiosa, se redujo a ser solo un sentimiento, luego pasó de un sentimiento a un simple recuerdo, y finalmente, después de 1688, se extinguió rápidamente. Para comenzar, debemos apreciar el hecho esencial de que el período 1559 al 1572 no fue isabelino. Isabel Tudor no fue una gran reina que condujo a toda Inglaterra en una marcha triunfante hacia nuevos y más grandes destinos. Fue el mascarón de proa de una nueva plutocracia, de los hombres que habían amasado inmensas fortunas con el saqueo de la iglesia, que mantuvieron durante años una guerra civil encubierta, por temor a que el retorno del catolicismo les arruinara, y bajo cuya aborrecida opresión la riqueza y la población del país declinaron. Algunos de ellos eran lo que hoy llamamos millonarios. Una cantidad mucho mayor eran hombres de fortuna menor, pero considerable, engrosada con el pillaje de la iglesia, y el resto era todo un ejército de gente que había especulado con aquel botín vendiéndolo, revendiéndolo y reteniendo algunos fragmentos. A la cabeza de estos intereses creados estaba Guillermo Cecil, designado más tarde Lord Burghley, cuyos primeros pasos hacia el poder ya he mencionado. También he indicado el origen de ese poder. Guillermo Cecil fue el más inteligente y laborioso de todos. Pensaba con mayor claridad, podía concentrarse en forma más total y continua. Sus parientes se convirtieron en jefes de la nueva clase dominante, hablaron en su nombre y la representaron desde el momento en que colocó a Isabel en el trono, hasta su muerte, cuando su hijo Roberto se hizo cargo del poder, hasta mucho después del reinado de Isabel. El período del desarraigo del catolicismo en Inglaterra, más de 50 años, fue en realidad el período de los Cecil, más que de Isabel, pero debe tenerse en cuenta que los Cecil, padre e hijo, no eran sino los dirigentes y portavoces y los organizadores inteligentísimos de los nuevos y enormes intereses creados. Nada habían sido sin la revolución económica que se originó en la usurpación de los bienes clericales bajo Enrique VIII, su cuñado Sigmund y otros entre 1536 y 1553. Guillermo Cecil ascendió a la jefatura del gobierno inglés en una época en la cual el gobierno era absoluto, mediante tres cualidades que poseía en grado superlativo: laboriosidad, claridad de pensamiento y devoción a un único objeto, el dinero. Hombre pequeño y marchito, zorruno y taimado más que ambicioso, no era del tipo de hombres que ama al poder por el poder mismo. Después del dinero, su apetito principal era quizás el trabajo, y su tercer interés era el placer de las intrigas exitosas. Como secretario de Dudley primero y del todopoderoso Consejo más tarde, Cecil era el único de la banda que trabajaba seriamente. Leía, archivaba y conservaba todos los papeles. Desde la oscuridad llevaba la batuta, mientras los demás miembros y sus parásitos descuidaban los negocios y se revolcaban en su inmensa riqueza recién adquirida. Como hemos visto, cuando Dudley, que estaba a punto de ser hecho duque de Norfolk por sus compañeros de saqueo, quiso destruir a Somerset, jefe de los Sigmund, tuvo que recurrir a la ayuda del indispensable Guillermo Cecil. Solamente Cecil conservaba el registro de las acciones de todos. Al traicionar a Sigmund, su víctima, Cecil saltó de ser un hombre de fortuna moderada, que equivaldría hoy a 3 o 4 mil libras por año, a una posición financiera que lo ubicó en el centro mismo del grupo de nuevos millonarios. Pasó a ser uno entre ellos, y el más importante. Después del gran levantamiento popular que colocó en el trono a María Tudor, quedó al acecho.
había respaldado la conspiración francesa a favor de Lady Juana Grey, y luego mintió sin escrúpulos al respecto para salvar su vida, pero de todos modos María no se atrevía a tocarlo, y como estaba por cierto desprovisto de todo sentimiento religioso en uno u otra dirección, como la mayor parte de la acaudalada pandilla, no tuvo que violentarse para manifestar devoción por el catolicismo mientras María vivió. Quedó esperando su oportunidad, pues sabía que los Tudor eran enfermizos y de corta vida. Más adelante, como veremos, un error de cálculo sobre este punto llevó a su pandilla a asesinar a María Estuardo. A la muerte de María le fue muy fácil colocar a Isabel en el trono, porque aunque ella, por su educación, sentía una vaga adhesión por la impopular minoría reformadora, pertenecía a la familia a la que los ingleses ya se habían acostumbrado como monarcas. En este momento, invierno de 1558 al 59, la heredera legítima del trono inglés era la prima de Isabel, María Estuardo, reina de Escocia casada con el joven rey de Francia. Puesto que Isabel era una bastarda, no solo a los ojos de Europa, como hija de la Bolena, y nacida mientras aún vivía la verdadera esposa de su padre, sino por la misma ley que había promulgado el propio Enrique, en la cual declaraba nulo y sin efecto su supuesto matrimonio con Ana. El legítimo derecho de la joven reina de Escocia al trono inglés hace que la historia de la época se vuelva hacia Escocia, pero la nación escocesa era en aquel tiempo no solo extraña, sino enemiga de los ingleses. Por otra parte, Isabel estaba a mano. El hecho de que aún viviera se debía a la impolítica piedad de su media hermana mayor y legítima heredera. Se había aconsejado a María Tudor que le hiciese sufrir la pena capital por hallarse su nombre implicado en conspiraciones y rebeliones, pero ella atendió la súplica de Felipe de España, a quien amaba, y esa súplica había salvado la vida de Isabel. Allí estaba, entonces, Isabel en el trono por obra de Cecil, que hizo de ella una conveniente y aceptada máscara para los nuevos intereses financieros que Cecil representaba. Durante todo su largo reinado, que duró casi medio siglo, esta desdichada mujer no fue nunca en realidad lo que un monarca debía ser, de acuerdo con las ideas de la época, ni lo que era para su propia imaginación, o lo que, en realidad, representaba aún en la mente de quienes la controlaban. Jamás empuñó el timón, que era llevado por hombres que eran nominalmente sus súbditos, pero a quienes no se atrevió a desafiar. Isabel no tenía una real simpatía por la causa protestante, en ascenso en el continente. La rebelión contra la autoridad monárquica, que era la esencia misma del movimiento en Escocia, Germania, los Países Bajos y Francia, le resultaba repugnante. La idea del matrimonio de los clérigos era para ella repulsiva. Todos sus instintos estaban de parte de la cultura general de Europa. Era una mujer sumamente cultivada, y los entusiasmos fanáticos suelen ser odiosos para las personas de su tipo. Por otra parte, amaba la popularidad y sabía que el grueso del pueblo, a cuya cabeza se la había colocado, seguía adherida a sus tradiciones nacionales en materia de religión. Nunca pudo imponer su voluntad en ninguna cuestión importante: la restauración de María Estuardo, la neutralidad de los Países Bajos, una decorosa represión de la piratería en sus orígenes, una transacción con Roma, ser eximida de responsabilidad por la ejecución de la reina de Escocia, hasta la salvación de la vida de un amante, ya en su vejez. En todas estas cuestiones se vio dominada por quienes eran en la práctica sus amos, no abierta sin fuerza de intrigas. Porque no era libre, el principal objetivo de los nuevos millonarios, con Cecil a su cabeza, era desarraigar a la Iglesia católica, y luego de más de medio siglo de trabajo se había conseguido ese objetivo. Los Cecil, actuando en nombre de su clase, rechazaban cualquier deseo de Isabel que pudiera dilatar o frustrar ese trabajo, y ella debía someterse. Ellos tuvieron que ingeniarse para aterrorizarla con inexistentes conspiraciones y para maniobrar contra enemigos internos que pudieran hacerse escuchar por la reina. Y semejante idea no habría estado en el orden natural de las cosas. Ella era una soberana coronada y urgida, pero las cosas se hacían de acuerdo a su voluntad, no a la de ella.
Los primeros 10 o 12 años de este negocio fueron los más críticos. Cecil y su grupo, afirmados en el poder, comienzan a operar en 1559. El proceso fue tan gradual y sutil que durante 10 años no hubo levantamientos importantes del pueblo inglés contra las novedades que lo irritaban. Cuando ese levantamiento se produjo en 1569, fue tan solo local, fue sofocado con la mayor brutalidad, una represión que llegó muy oportunamente para el nuevo poder gobernante. Al mismo tiempo, se produjo una solemne denuncia contra el gobierno inglés en la persona de Isabel, su cabeza legal, por parte del Papa reinante. Esto proporcionó a Cecil una oportunidad para actuar como no podría haberlo hecho 10 años antes, y para iniciar un proceso que haría toda práctica de la fe católica, hasta entonces enormemente difícil, totalmente imposible. Después de ahogar en sangre el levantamiento popular a favor de la fe, el poder de Cecil se hizo mayor que nunca. Recibió el título de Lord Burghley en 1571 y podemos considerar que, como en Francia, el año 1572, luego de este nuevo título y una vez que las últimas brasas de la rebelión se enfriaron, fue el punto decisivo. En la historia inglesa, pues, consideremos los años entre 1559 y 1572 como un período preparatorio durante el cual todo se fue alistando para la erradicación de la fe católica entre los ingleses, pero durante los cuales era necesario que sus autores avanzaran con lentitud. Al principio, Felipe II había estado de su parte, pues su imperfecto juicio estaba obsesionado por el poderío de Francia. Favoreció al nuevo régimen, aprobó su captura de Escocia, porque María, reina de Escocia y reina viuda de Francia, representaba los intereses franceses. El Papa consideraba una aproximación a Inglaterra, escuchaba informes sobre la nueva liturgia. Toda Europa consideraba que Inglaterra estaba en la balanza. La negativa de Cecil a recibir un nuncio acreditado y en consecuencia a enviar obispos a Trento fue, como ahora vemos, un punto decisivo que se produjo ya en mayo de 1561, cuando Cecil había estado en el poder tan solo 2 años y medio. Pero en ese tiempo no pareció decisivo. Por lo menos hasta 1568 todo parecía aún dudoso y la reconciliación de Inglaterra con Roma se veía aún como posible. Durante esos primeros años antes de la rebelión, nadie fue ejecutado por traición en materia religiosa. Por supuesto, la misa fue abolida y siguiendo el principio de golpear a las cabezas de la sociedad, se aplicaron multas exorbitantes a aquellos miembros de la clase dirigente que permanecían católicos si se negaban a seguir los nuevos ritos. Pero Cecil y su grupo se cuidaron mucho de definirse en doctrina. Compusieron artículos de religión lo más vagos posible que fueran compatibles con la eliminación de la misa y de la disciplina católica. Al comienzo de este proceso, con el hipócrita propósito de ir dejando caer costumbres arraigadas, hicieron la vista gorda ante mucha práctica privada de la religión que se habían propuesto destruir. Cecil tuvo cuidado de no requerir el juramento de supremacía a más personas de lo absolutamente necesario. Dejó tranquilo al grueso del clero, y aunque el gobierno tenía que establecer una nueva jerarquía lo mejor que pudiera, se tomó enormes molestias para lograr una especie de continuidad mecánica, cosa que, de hecho, consiguió. Los nuevos obispos, a quienes la propia Isabel despreciaba tan cordialmente, aunque ordenados según los ritos calvinistas, podían afirmar que habían tenido la suerte o la desgracia de haber recibido la imposición de manos de parte de alguien que, a su vez, había tenido la suerte o la desgracia de haber sido ungido por un miembro del antiguo episcopado. Fue gradualmente que, a medida que morían los viejos titulares, se mantenían largamente las vacantes, o se las llenaba con advenedizos anticatólicos. Lo mismo ocurrió con la poderosa herramienta de la magistratura. Los hombres mayores fueron reemplazados, uno a uno, por candidatos seleccionados, que con frecuencia eran de un rango inferior y elegidos por su sumisión. Mientras tanto, se presentó la oportunidad para un nuevo saqueo. La nueva jerarquía fue rotundamente despojada de las rentas de que había disfrutado la antigua, y la diferencia fue embolsada por la banda que estaba en el poder. Pero no hubo derramamiento de sangre, y en general, el laicado no fue molestado.
De este modo, durante los primeros años, se alimentó una constante ilusión de que podía tener lugar una reconciliación. Esa ilusión, que debe haber hecho sonreír a Cecil, era acariciada tanto en el interior como en el exterior. Cuando se invitó a Isabel a enviar representantes al Concilio de Trento, tal vez el Papa esperaba que asintieran. La misma Isabel creo que participaba de la misma ilusión. Al menos en privado habló de la delgada línea y de los detalles sin importancia que la separaban de la ortodoxia. Pero lo que cambió todo fue la presencia de María Estuardo como refugiada en Inglaterra después de 1568. Esa presencia constituía un punto de concentración de la resistencia nacional contra Cecil y su nueva religión. Una fuerza para obligar a Isabel a apoyar a Cecil al precio de su trono, y de allí la sucesión de acontecimientos, la conspiración de Ridolfi y los levantamientos, la ejecución de Norfolk, la decisión de llevar a efecto la bula papal, las amenazas contra la vida de Isabel que caracterizan al cambio. El poder directivo de la época no iba a admitir frustraciones. La situación inglesa fue ratificada por el movimiento escocés, mucho más violento y conclusivo. Lo que afirmó la estabilidad del plan de Cecil fue la conquista de Escocia para la influencia inglesa, con sus consecuencias de prisión y muerte para la reina de Escocia. Así ocurrió la reforma de Hilaire Belloc en Convicción Radio. Siempre por la verdad.